Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. De pronto, de entre los árboles salió un aberrante ser, uno con horrendos ojos como dos puntos de fuego, el cual nos miraba con odio, y no era para más, ya que éramos su principal enojo, porque habíamos interrumpido sus negros propósitos, y más porque la abuela partera era custodio y encargada de que los niños sobrevivieran, y uno que otro moría en extrañas circunstancias. Ahora entendería qué pasaba realmente allí. En segundos, esa horrenda bestia miró fijamente a mi abuela. Ella sabía que difícilmente saldríamos vivas de allí, porque 4 bolas de fuego se le unieron a esa bruja y nos rodearon en todas direcciones. La abuela me abrazó como pudo y me pidió perdón por haberme traído a mi propia tumba, pero el mal ya estaba hecho y ahora teníamos que hacer algo antes de que llegáramos a nuestro fin. La partera y la bruja del pueblo. Relatos del rancho 100% real. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Tengo una terrible experiencia, una que quisiera compartirles, y fue tan fea que al día de hoy no la olvido. Resulta que a mi edad de 14 años, ayudaba en todo a mi abuelita, quien era de oficio partera, y siempre traía muchos niños a la vida, allá en un pueblo de Acatzingo, en Puebla, donde pasaban cosas raras, y más cada que nacía un niño. Lo curioso de mi relato es que algunos bebés de los que mi abuela, la partera, traía la vida, pues no sobrevivían, porque a las pocas horas de haber nacido, estos morían en extrañas circunstancias. Aunque toda mi familia era del estado de Veracruz, por el trabajo de mi abuela nos fuimos a vivir a Puebla. La verdad, mi abuela fue la mejor partera del mundo. Inclusive, destacó mucho porque ayudaba a muchas mujeres de escasos recursos y a sus bebés. Todos sabíamos que el pueblo donde vivíamos estaba totalmente infestado por brujas y nahuales, pero jamás alguien había tenido un contacto directo con alguno de estos seres, o vivió para contarlo. Le cuento que en una ocasión acompañé a mi abuelita, allá por lo alto de la montaña, donde se le complicó el parto a doña Carmela, y su bebé venía enredado en su cordón umbilical. La verdad fue un parto de alto riesgo, pero gracias a Dios, el niño nació sano y vivo. Mi abuelita atendió toda la noche ese embarazo, y nos despedimos al dejarlos ya conscientes. Señor Chemo San Juan, recuerdo que salimos camino a casa, al canto de los gallos, pero extrañamente, toda la madrugada se escucharon graznidos de ave y el famoso chiflido a lo lejos de las brujas, cosa que me dio mucho miedo, pero después le resté importancia, ya que la abuela le tenía respeto a todo esto. En ese pueblito se acostumbra a que después del nacimiento del niño, la partera tiene que seguir viendo al bebé hasta que a este se le cae totalmente el cordón umbilical y comienza a comer alimentos sólidos y con sal. No sabía el por qué, pero allí pasaban cosas aterradoras y una noche descubrí el motivo, y eso al día de hoy no lo quito de mi mente. Eso de frecuentar al niño, aquel que la partera traía al mundo, era difícil de hacer, pero lo hacía mi abuelita como si nada. Recuerdo que en una ocasión me dijo que la acompañara de regreso a casa de una señora, una que había dado a luz en la montaña, pues sería la última vez que visitaríamos al bebé, ya que desde esa semana comenzaría a comer sal, y por ese motivo su trabajo como partera estaba por concluir. Les cuento que llegamos a la pobre casa y revisó primero al bebé,
Lo cargó un rato y platicó con la madre. Después de un momento, ya todo estaba oscuro y ni cuenta nos habíamos dado. Viendo que ya todo estaba bien y que el niño se logró, pues pronto empezaría a comer alimentos sólidos, así que dio por terminado su trabajo como partera en ese instante. Fue allí que el esposo le pagó el precio acordado, y además de los cuidados que había tenido con el bebé. Después de recibir el dinero nos despedimos, pues este bebé ya estaba sano y salvo de las brujas. Recuerdo que salimos de esa casa cuando ya se había ocultado el sol, pero solamente de camino al pueblo era más de 1 hora, y para eso eran como las 8 de la noche. Aún en las calles y pueblos no había postes de luz, pues le estoy hablando del año de 1977, donde todo estaba totalmente oscuro. En eso, cruzando por un enorme terreno de altos árboles, clarito escuchamos primero el violento aleteo y un ruido parecido como el graznido de un ave. En ese momento, frente a nosotros, pasó una enorme bola de fuego, pero surcando el cielo, justo arriba de nuestras cabezas, y se paró en lo alto de un árbol. Les juro por Dios cómo mi abuelita se puso nerviosa, pero esta no me decía nada. Sabía que era esa cosa, y yo creí que era un demonio, pero decían décadas atrás que nunca se dejaban ver, o que nunca se manifestaban directamente, porque sin duda llamarían la atención. Pero esa cosa estaba como furiosa, ya que de ella emanaba un extraño ruido, uno que lastimaba mis oídos. Como pude me abracé aterrada de mi abuelita la partera, la cual también se hacía la fuerte, hasta que vimos convertirse en un nefasto ser híbrido en segundos a esa cosa. Ahora estaba transformada, sin mentirles, en un enorme guajolote, uno de color negro, pero con ojos rojos, con unas garras que cortaban de lo filoso las ramas de los árboles, y con una musculatura rara en un ave doméstica, como eso que les digo que era un guajolote. Sus horrendos ojos eran como 2 puntos de fuego, y nos miraban con odio, y no era para más, ya que éramos su principal objetivo y enojo, porque habíamos interrumpido sus negros propósitos, y más porque la abuela era custodio y encargada de que los niños sobrevivieran, además de que uno de otro se moría en extrañas circunstancias, y ahora entendería qué realmente pasaba allí. En segundos, esa horrenda bestia miró fijamente a mi abuela. Ella sabía que difícilmente saldríamos vivas de allí, porque 4 bolas más de fuego se le unieron a esa bruja y nos rodearon en todas direcciones. Fue allí que la abuela me abrazó como pidiéndome perdón por haberme traído a mi propia tumba. Pero la verdad, el mal ya estaba hecho, y ahora teníamos que hacer algo antes de morirnos. Solo gritó en voz alta, retando a la bruja, pero en ese momento vimos que una luz se acercaba a nuestro camino, y pensamos que era nuestro fin. Pero gracias a Dios, era el esposo de la señora, aquella que habíamos visitado, y este venía con un machete en mano, y con 4 feroces perros, que corretearon a esas aterradoras brujas, las cuales se perdieron entre los montes. Corrimos como pudimos de regreso a la casa de la señora. Después de estar a salvo y gracias a Dios y al esposo, les platicamos con mucho miedo lo que habíamos visto. Allí la abuelita tomó al bebé y lo bañó con agua de sal. Fue en ese momento que se escuchó cómo esos nefastos demonios enfurecidos maldecían a los 4 vientos, porque ahora su principal objetivo estaba bloqueado para ellas, y más porque la sal las mataba, además de que las envenenaba, y ahora ya nada podían hacer por chupar a ese pobre bebé. La señora se puso muy nerviosa, tanto que abrazó al bebé y ya no lo soltó para nada. Después llamó a su suegra, que vivía en una casa, y le platicó lo que nos había pasado, y cómo esas brujas se acercaron a la casa con sus oscuros propósitos. La verdad, todo esto era mucho para mí, y más a mi corta edad. De hecho, me puse a llorar de miedo, cuando supuestamente ya se habían retirado las brujas. Es ahí que ya podíamos marcharnos.
Honestamente, yo no quería salir de la casa, pero el Señor nos dijo que al cantar de los gallos nos acompañaría hasta la casa del pueblo, pero que primero teníamos que proteger a su bebé, y así lo hicimos. La abuela puso semillas de mostaza, regó sal y colocó cosas así como ajos, cosas que solamente ellos sabían para qué servían. Todo esto lo puso en la casa, esto por si esas asquerosas bestias sedientas de sangre volvían. Después recuerdo que me dieron una cruz, una de una madera llamada ocote, con un listón rojo. De lo demás, no recuerdo o no me di cuenta, pero era una señal, o además eran objetos de protección. El caso es que el Señor cumplió su palabra, y nos dejó sanas y salvas en las puertas de las casas. Ya nada podía dañarnos. Nunca olvidaré esa terrible experiencia, de lo que viví con esas aterradoras brujas bolas de fuego. Allí el Señor nos dijo que esas cosas tenían días tratando de entrar a su cabaña y que querían chupar a su bebé desde el vientre, pero jamás imaginó que se atrevieran a venir directamente hacia nosotras. La verdad, después no supimos qué pasó con esas brujas. Unos en el rancho dicen que mientras vivió mi abuelita jamás regresaron. Otros cuentan que se fueron a Veracruz a chupar niños, pero juro por Dios que lo que viví esa noche en mi vida fue realidad. Es una aterradora manifestación, con brujas nahuales híbridas, aquellas bolas de fuego, y contra la partera del pueblo, mi querida abuelita, quien ya murió. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Guadalupe Salinas.